más preámbulo, iniciemos mientras se conecta el resto de la gente. Ya tenemos varios conectados. Entonces, buenas noches para todos. Hoy 11 de diciembre, ya nuestro último webinar del año. La Corporación Social La Prosperidad y su comité social comprometidos con el bienestar emocional de nuestra comunidad, les damos una cordial bienvenida a este espacio creado con el corazón. Nos reunimos en este webinar Memorias, Soledad y Duelo, un encuentro pensado para acompañarnos en estas fechas especiales, llenas de luz, pero que también pueden traer recuerdos y ausencias de seres queridos o emociones que a veces nos cuesta expresar, ¿cierto? Por eso hemos querido abrir este espacio de escucha y de acompañamiento, guiado por John Torres, un experto tanatólogo en procesos de duelo. Un tanatólogo que es, antes de que nos preguntemos, es un profesional especializado en acompañar de manera emocional, espiritual y psicológica a quienes atraviesan pérdidas significativas. Entonces, esta noche nos va a ayudar a comprender un poquito lo que sentimos, a intentar sanar y a resignificar desde un enfoque profundamente humano y compasivo lo que es el duelo, lo que es esta soledad y lo que son estas memorias de nuestros seres queridos. Entonces, pues nada, empecemos. John, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el espacio que nos brindas el día de hoy. Te doy la palabra. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí se oye. Bueno, como dices, mi nombre es John Torres, de profesión administrador de empresas y por vocación siempre he tenido el servicio a la comunidad. Tengo estudios en acompañamiento espiritual en duelo en la Universidad de la Javeriana y prevención en la conducta suicida. El tiempo me da premia, entonces vamos a iniciar y me dicen que en los últimos 10 minutos puedo contestar algunas dudas que tengan o de pronto algo en lo que quieran que profundice. Listo. Así es, entonces para todos los que quieran ir haciendo preguntitas aquí en la cajita, recuerden que la cajita está habilitada y durante todo el webinar podemos ir preguntando para que al final podamos responder las preguntas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, John, no te interrumpo más. Bueno. Bueno, recordarles también que este espacio también es apoyado por el Comité Social, en cabeza de su líder, la profesora Mónica Orozco, a quien agradecemos muchísimo ese espacio y esa oportunidad para poder tener esta conversación. Creo que tenemos un pequeño problemita de conexión. ¿Ustedes me están oyendo ahí perfectamente, Carolina? Sí, sí, se te oye. Sí, señor. Bien. Perfecto, ya estaremos aquí verificando el tema. Parece que tuvimos un pequeño problema de conexión con nuestro profesional, pero sí quería recordarles a todos que es muy importante seguir nuestras redes oficiales de la Corporación Social La Prosperidad para que pues estén muy pendientes de todas las actividades que nosotros hacemos, no solamente aquí en el webinar, ¿verdad, Carolina? Sino también poder contar con los canales oficiales mientras vuelve nuestro profesional, que profe Mónica, nos podías indicar cuáles son los alcances que hemos tenido del comité social, cómo nos ha ido con los avances, por favor, mientras ya vuelve el profesional John Jairo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, señora, buenas noches. Ajá. Señora.
noches. Claro que sí, bueno, desde el Comité Social les damos la bienvenida. Este espacio es creado para ustedes. Pedimos excusas de pronto por la conexión del profe, ya aquí le estoy escribiendo qué pasó, pero bueno, ya. Son problemas de conectividad a última hora. Desde el Comité Social, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho ya temas de donación de ropa. Llevamos 2 donaciones de ropa. En la primera tuvimos una cobertura de 80 familias en donación de ropa. En la segunda tuvimos una cobertura de 50 familias. Me refiero a cobertura que de pronto llega la mamita y dice, bueno, quiero llevar ropa para mis hijos, llevar ropa para mis hijos. Entonces ella lleva y pues así es que damos la cobertura a la familia. ¿Qué hacemos con la ropa que donan las personas que también los invitamos a donar? Lo estamos haciendo una vez al mes en las ferias de emprendimiento. Este mes lo vamos a hacer el 23 de diciembre, cordialmente invitados. A partir de las 4 de la tarde más o menos estaremos en la plazoleta, tanto recepcionando ropa como entregando ropa, ¿sí? Porque la idea es hacer darle una segunda oportunidad a la ropa que nosotros utilizamos, de pronto que no nos gustó algo y lo queremos regalar o quedó nuevo y lo podemos donar, entonces es como darle esa doble vida a la ropa, circular la ropa para que no se vuelva a la basura porque pues realmente tenemos el relleno sanitario de Doña Juana ya lleno de ropa y pues la idea es como que esto no pase, ¿no? Tratemos como de cuidar el planeta de paso. Regálenme un segundito, estoy escribiendo al profe. Gracias, profe Mónica. Mientras tanto, pues aprovechar el espacio para que nos haga un pequeño resumen. Qué pena. Carolina. Ya oye, listo, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Qué pena bueno, con ustedes. No, eso pasa. No sé qué pasó. Regáleme un minuto que estoy tratando de... Dale, si quieres ahí soluciona mientras yo les voy hablando. Bueno, entonces la idea, por favor, es que ustedes también pues se vinculen a los diferentes comités que tenemos. Tenemos comité de cultura, emprendimiento, comunicaciones, ambiental, social, juventudes. ¿Cuál se me escapa? ¿Sí me ayudan, por favor? Estoy tratando de hacerlo. Bueno, esos son los comités que tenemos acá en la Ciudadela, La Prosperidad, Madrid, porque sabemos que hay gente conectada de Bogotá y de otros municipios. La idea es que pues sean parte de la comunidad, ¿cierto? Como que se vinculen y digan, bueno, yo puedo aportar esto, yo quiero ayudar, yo quiero ser voluntario y pues por las redes sociales de la corporación, ahí pueden encontrar el link de vinculación a los diferentes comités como voluntarios, ¿vale? Muchísimas gracias y ya continuamos aquí con nuestro profesional. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se oye. Qué pena, no sé en qué momento me desconecté, estaba concentradísimo. Listo. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena. Nada. Buenas noches. Ay, Dios mío. Vale, perfecto. Entonces, el duelo es como una huella digital, ¿sí? Cada quien vive el duelo de diferente manera. Así hayamos tenido la misma pérdida y a los dos se nos haya partido un ser querido como el papá, cada persona gestiona el duelo de manera diferente. Entonces, lo que duele en el duelo no es la pérdida, es la ausencia. Entonces, yo tenía la costumbre de llamar a tal hora a mi ser querido, o siempre almorzábamos los sábados o los domingos. Y cuando llega ese momento, viene esa ausencia, que es lo que nos trae el sufrimiento, lo que nos trae el dolor. Entonces, el lema de nosotros es acompañar siempre, mejorar a veces, pero nunca herir. Ese es el lema del tanatólogo, ¿sí? Y ya vamos a empezar a ver las etapas del duelo. Son 5, ¿sí? Pero las etapas del duelo no se viven de manera ascendente o de manera recta, ¿sí? Es de subidas y bajadas. Puedes que estés en la primera etapa y pasas a la tercera y te devuelves, y eso es un ciclo, ¿sí? La única etapa en la que vamos a estar seguros se llama aceptación.
Cuando ya llegamos a esa etapa, a ese puerto seguro, no es superar, ¿sí? Porque muchos dicen, pero nada que lo superas, o no lo llores, o sí, ¿hasta cuándo lo vas a superar? No, una pérdida de un ser querido jamás se va a superar, ¿sí? Se acepta. Superar es dejar atrás, y uno nunca va a dejar a su ser querido atrás. Entonces, la primera etapa es la del shock. Cuando recibimos esa noticia de la pérdida de nuestro ser querido, en ese momento me voy a enfocar en pérdida de ser querido, porque tenemos varias clases de pérdidas. Pero cuando recibimos esa llamada, ¿sí? Que en terapia me dicen, no sé cómo no me volví loca cuando recibí la llamada de la muerte de mi hijo, ¿sí? Cuando son muertes repentinas, inesperadas, el cerebro lo que hace es meterte como en un cuarto con almohadas, ¿sí? Entonces, en ese momento, muchas veces las personas se desmayan, pierden el control y cuando pasa el tiempo no tienen muchos recuerdos o tienen recuerdos muy vagos de esas 24 horas de haber recibido la noticia, ¿sí? Entonces dicen, no, yo me acuerdo que me llamaron, pero no recuerdo más, ya cuando volví otra vez estaba en la funeraria o estaba ya en el hospital, ¿sí? Pero eso es un mecanismo que el cerebro usa para que no salgamos de esta realidad. La segunda etapa es la negación. En esta etapa vienen frases como no lo puedo creer, era muy joven, yo hablé con él la semana pasada y estaba muy bien, ¿cómo pudo ocurrir esto? Y empezamos a negar, ¿sí? Casi ningún proceso de duelo debe ser intervenido, ¿sí? Se debe acompañar, dar unos tips, pero no se debe intervenir. Se interviene cuando la persona se queda solo en esta etapa, ¿sí? Ahí sí se debe hacer una intervención ya profesional porque niega la muerte de ese ser querido. No, es que va a volver, es que va a llegar, ¿sí? Más que todo en personas de 18 años hacia adelante. De 12 años hacia atrás, la concepción de la pérdida en los niños es muy diferente. Para ellos es como si el abuelo, el tío se fuera a un viaje, pero va a regresar. Pero es la concepción de niños. Ya en personas adultas ya es algo preocupante. Viene la tercera etapa, que es la ira, ¿sí? Y entonces ahí viene la ira contra Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Viene todo eso. Viene la ira contra los médicos, contra el procedimiento. Yo he tenido casos donde llegan con su ser querido y el vigilante no los deja entrar y no tienen esa oportunidad de despedirse o no dieron la entrada. Entonces esa ira va contra esa persona, contra las autoridades, donde tú sientes que hubo algo de injusticia, ahí enfocas esa ira y esa ira a veces también está contra nosotros, el no haber podido hacer algo más por ese ser querido, porque no hice, porque no llamé, y viene esa ira, ese látigo, llamémoslo así, esa flagelación que nosotros mismos
nos damos. Es válido cada una de estas etapas, ¿sí? Es válido tener ira, pero lo que nunca es válido es herir a otras personas. Descargar esa ira contra tu pareja, contra tus otros hijos, contra tu papá, contra tu mamá. El agredir a la otra persona y descargar esa ira no es válido, ¿sí? Las otras emociones son válidas en cada una de las etapas del duelo. Y acá viene una etapa que es la negociación con Dios. Y esto se da mucho cuando uno está trabajando el duelo anticipado. Entonces es, Señor, Dios, si tú lo sanas, yo te prometo tal cosa. Señor, si sale bien de la cirugía, yo hago tal cosa. Señor, si me sacas de esto, yo hago tal cosa. ¿Sí? Y es una etapa que ya va caminando hacia la aceptación. Pero es una etapa que uno empieza a negociar, Señor, salva a mi mamá, salva a mi papá, a mi hijo, a mi hermano, y yo te doy esto a cambio. Está la etapa de la depresión, pero aquí tenemos que diferenciar varias cosas. La depresión es cuando no sabemos el origen y la causa, ¿sí? Pero en el duelo sí sabemos por qué estamos tristes, ¿sí? Entonces hay personas que están 2, 3 meses bien, pero llega diciembre y decaen. Y las personas piensan que otra vez volvieron a iniciar. Esos momentos de tristeza son válidos y eso siempre se viven unos días antes de alguna fecha especial y unos días después de esa fecha especial. Entonces ahí vienen los cumpleaños, ahorita que hubo lo de las velitas, que viene el 24, que viene el 31. Son fechas que te van a cambiar el estado de ánimo, ¿sí? Y es válido estar triste, es válido llorar, es válido gestionar esa emoción. También debemos de tener claro que en esta etapa tenemos que tener tiempo y tú estás en todo el derecho y tienes la validación para no hacer muchas cosas. El querer que no te celebren un cumpleaños, el querer no ir a una reunión, el no querer compartir ciertos momentos, es válido que no lo hagas. Pero así como tienes tiempo para estar triste, también vas a tener tiempo para estar alegre, ¿sí? Porque a veces o no salimos a nada o salimos a todo y empieza el qué dirán. Ah, pero no lo quería porque mírelo, allá está que sonríe. Entonces, es malo si ríes y malo si lloras. Entonces tú tienes que nivelar esos tiempos en los que tienes el derecho a no asistir, pero tampoco a decirle no a todo, sin sentirte culpable. Y la aceptación es, en la aceptación nunca se quita el dolor siempre va a estar, ¿sí? La pérdida de un hijo, de la mamá, del papá, ese dolor siempre va a estar. Lo que nosotros trabajamos es el sufrimiento. A mí muchas veces me llegan a consulta y me dicen, John, es que yo ya decidí llorar
a mi ser querido el resto de mi vida. Ah, bueno, pues si ya tomaste una decisión, pues ¿qué haces acá? Yo te voy a enseñar a conservar ese amor con todo el respeto y la dignidad, pero sin sufrimiento. Entonces lo que hacemos en esta etapa es cambiarnos de cera y mirar las cosas de otra manera. Cuando tú pierdes a tu mamá, cuando tú pierdes a tu papá, cuando tú pierdes un hijo, tu esposo, ¿qué vas a hacer con ese amor que está ahí? ¿Lo vas a enterrar? ¿Lo vas a ocultar? ¿O a quién le entregamos todo ese amor? Y muchas pérdidas perinatales fueron minutos, días o meses que estuvieron con nosotros, pero dejaron una enseñanza para nuestra vida, más que si hubiera estado muchos años, ¿sí? Entonces hay que resignificar la pérdida. Entonces hay personas que han perdido un bebé o el abuelo o un familiar que murió de cáncer y la resignificación es: voy a ayudar a todo aquel que pueda, que esté pasando por la misma enfermedad que pasó a mi ser querido. Y entonces empiezan a enfocar ese amor hacia los demás que también están sufriendo. Y ahora sí, pues hay varias clases de pérdidas, ya saliendo de las etapas a las diferentes clases de pérdidas. Y acá pues de pronto algunos de ustedes se van a identificar con el tipo de pérdida, ¿sí? Porque, mira, yo les puedo asegurar que de pronto uno no va a sufrir de cáncer. Yo te puedo asegurar que nunca te vas a quebrar económicamente. Pero yo sí te puedo asegurar que todos vamos a vivir un duelo. Y la persona que pasa por un proceso de pérdida nunca vuelve a ser el mismo. Una pérdida nos parte la vida en dos. Entonces, en la muerte de un amigo es un duelo que no tiene mucha validez ante las personas. Es que tiene más derecho a vivir el duelo el hermano, el tío, el papá, la mamá, pero tú no, porque tú eras amigo. Pero lo que pasa es que los amigos son esa familia que nosotros elegimos tener en nuestra vida. Y ese duelo es muy, no es válido para muchas personas. Tenemos la pérdida de un hermano. Y entonces al que pierde el hermano, ¿cuál es la primera pregunta que siempre le dicen o le hacen? No le preguntan cómo estás, sino cómo está tu mamá, cómo está tu papá, como si el dolor de él o si él no tuviera derecho. Ahora, hay muchos papás que pierden uno de sus hijos y ese hijo era el mejor de todos. Ese hijo sí hacía. Ese hijo y los otros que quedaron los empiezan a desplazar. Entonces, y dejan de vivir y de compartir con sus otros hijos porque se encerraron solo en la pérdida de ese hijo. Entonces, los hermanos tienen doble duelo. Tienen el duelo de su hermano, pero también tienen el duelo porque perdieron a sus papás. El otro tipo de duelo es la muerte de la pareja, ¿sí? Y ahí varía mucho según en la edad que se pierda la pareja. Hay un caso que estaba llevando yo de una parejita que tenía 40 años
40 ella, 42 él, él, eh, él fallece y, y ella me decía en consulta, John, yo no me quiero quedar sola, no me gusta estar sola. Pero entonces está todos esos prejuicios de la sociedad de que la juzgan o la van a juzgar en el momento en el que ella quiera volver a darse otra oportunidad. Entonces, ahí es muy bonito porque, un ejemplo, la esposa de un médico, la esposa de un abogado, puede que tenga una carrera o un oficio totalmente diferente, pero como el esposo o la esposa siempre llegaba a hablar de los casos, de lo que hizo, esa persona empieza a adquirir conocimientos de esa profesión. Y así, mutuamente, nosotros vivimos impregnados de nuestras parejas. Entonces, ahí se pierde proyectos, planes de vida. No es solo la ausencia, sino es muchas áreas, ¿sí? Hay mujeres o hombres que dependían del 100% de la otra, ¿sí? El hombre no sabe hacer mercado o la mujer no sabe cómo se paga, cómo se lleva estas cuentas, ¿sí? Entonces es un desequilibrio muy grande. Lo que nosotros queremos llevar a una persona es consuelo, ¿sí? ¿Y qué es consuelo? Es ponerle pisos, cimientos a esa persona que en ese momento queda en el limbo, queda en el aire, no sabe proceder, nunca se lo esperaba o no pensó que ese momento pudiera llegar. Entonces lo que nosotros ponemos es ese suelo. Hay un libro del doctor Jorge Calle, es un paisa, neurólogo. Sí, bueno, yo miro como por medio de la corporación se los puedo hacer llegar. Es un libro digital en el que habla de esa parte más a profundidad. La pérdida por suicidio. Esta pérdida muchas veces nos deja en un limbo porque a veces sí dejan cartas, a veces no, a veces se desconoce y hay muchos mitos sobre esto, ¿sí? Como yo les decía al comienzo, yo tengo estudios sobre prevención en conducta suicida y las personas siempre manifiestan que están perdiendo. Y no es que quieran acabar con su vida, lo que quieren es salir de ese dolor que los está matando. Y las personas siempre avisan, siempre hay señales. Lo que pasa es que nosotros no tenemos buena calidad de escucha con nuestros seres queridos, pero siempre hay alarmas, siempre, y hay que tomarlas en serio. Y en un caso que estábamos llevando, nos decía la chica, es que yo me voy a suicidar, es que yo me quiero morir. ¿Estás segura? Porque si es así, nos va a tocar internarte, ¿sí? Esas señales hay que tomarlas en serio. Si lo está diciendo por una pataleta, por algo, va a cambiar y lo va a dejar de decir. Pero si persiste, hay que tomarlo muy en serio, ¿sí? Y hay personas que dicen, es que él me prometió que se iba a suicidar y ahora es culpa mía. No, él hizo lo que prometió, pero por más que nosotros en esa etapa de la ira, en esa etapa de la negación, queramos cambiar la historia,
no podemos. Miren, para los que tienen ese sentimiento de culpa, que si se hubiera hecho, se hubiera dicho, mira, puedes cambiar todas las circunstancias de la pérdida, pero nunca el final. No, es que si yo lo hubiera llevado más rápido, no, que si lo hubiera recogido la ambulancia, no, nada, nada. Cambia el final. Nadie muere ni antes ni después. No hay nada que podamos hacer para cambiar el final, lo que ya estaba escrito. La vida que no nació. Esto es un duelo que a veces duele más por los comentarios que nos hace nuestra propia familia, ¿sí? Pero ¿por qué lloras si no nació? Es que tenía solo un mes, es que tenía solo 2 meses, ¿sí? Y esos comentarios muchas veces vienen de las personas de nuestros seres queridos. Gracias a Dios ya hay la ley, porque antes la misma persona que tenía la pérdida de su bebé tenía que estar al lado de la que sí pudo dar a luz. Y era una violencia muy tremenda para la mujer, para el papá, de estar compartiendo en el mismo espacio la pérdida con la vida, y por más que uno no quiera, pues había una gran afectación. La muerte de la madre. No hay amor más grande que el de la madre por un hijo, ¿no? Con algunas excepciones. Entonces, al perder a nuestra madre, sentimos que quedamos indefensos, y dependiendo la edad, asimismo vamos a vivir ese proceso de duelo, ¿sí? Y muchos dicen, es que ya era viejita, es que ya estaba muy mayor. Sí, pero era mi mamá, ¿sí? Y muchas veces esos comentarios, la gente por querer aliviar, lo que hacen es herirnos, lo que hacen es que nosotros le cojamos cierta rabia, cierta distancia por comentarios como esos. La muerte de un hijo, pues dicen que ese duelo no tiene nombre, esa pérdida no tiene nombre. Pero aún así, por amor, o sea, el amor tiene que ser mucho más grande que el sufrimiento, y resignificar la pérdida creando o sirviendo, ¿sí? Y miren, por experiencia, por testimonios, no hay nada que te ayude a superar, a aceptar una pérdida y a vivir ese proceso de duelo, que el servicio. El servicio hacia la sociedad, el servicio hacia cierta población, el ponernos en los zapatos, salir de nosotros, salir de el salir de que solo acepto y solo es válido mi dolor, y darnos esa oportunidad de salir. Y acá nosotros tenemos una persona que perdió su hijo, y él se vinculó con nosotros, y él da su testimonio, y es un testimonio que
que llega, que rompe, es un testimonio que puede que su hijo no haya fallecido o no lo hayas perdido, pero con todo lo que tú haces es como si ese familiar hubiera partido. Entonces, ese testimonio es muy fuerte. Los que estamos acá, que hemos tenido pérdidas, eso nos da. Yo estoy sentado acá pues porque tuve una pérdida, porque tuve que atravesar ese proceso, y eso me llevó a llevar estas palabras, porque hay mucho desconocimiento en torno al duelo. También tenemos la pérdida de la salud. Nosotros, cuando la persona les amputan algún miembro de su cuerpo, cuando una enfermedad terminal, cuando esas enfermedades huérfanas, nosotros hacemos ese acompañamiento, porque pues es una pérdida. La pérdida de la relación, que esa es por la que más nos buscan. Y las etapas son muy parecidas a cuando uno pierde un ser querido, ¿sí? Y siempre hay uno que se va contento y uno que queda sufriendo. Y el que está sufriendo se echa la culpa, la autoestima es muy masillada, muy quebrantada, ¿sí? Porque me cambió, porque cuando uno pierde un ser querido, pues ya no está, y es la ausencia. Pero cuando hay una separación, cuando hay hijos de por medio, donde igual hay que continuar con una relación, donde hay que ver redes sociales, ¿sí? Entonces ahí hay varios tips para las personas que pasan por este tipo de pérdida. Me quedan 2 minuticos. Y en honor, pues yo hablo pues porque desde un creo, yo soy católico, ¿sí? Y a los que son católicos o profesan alguna religión, alguna espiritualidad, resignificar mucho la pérdida con esa oración personal, siempre encender una velita, pagar la Eucaristía, realizar obras de caridad, que de pronto ese ser querido le gustaba ayudar, no sé, a los abuelos, a los niños, que era servicial, continuar con ese legado. Mitos comunes: debe ser fuerte por los demás. Y entonces en una familia todos son fuertes y ninguno llora por no hacer llorar al otro, pero sí se encierran a llorar, ¿sí? Es válido llorar y que tu llanto no me incomode, ¿sí? Y tú no tienes que ser fuerte por nadie. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, tú tienes derecho a vivir. Y yo siempre les digo, hombre, es que es su papá, ¿sí? A usted no se le vuelve a morir otro papá, a usted no se le vuelve a morir otra mamá, a usted no se le vuelve a morir otro hermano. Viva ese duelo, dese el gusto de vivirlo, llore cuanto tenga que llorar. Es mejor no hablar de la persona que falleció. Cuando muere un hijo, ¿sí? Yo siempre le digo al entorno de ese hijo, a los amigos, vayan, visiten a los papás, ¿sí? Cuenten historias, cuenten anécdotas, porque eso revive su hijo, les saca sonrisa, les saca admiración. Yo creo que paro ahí, no sé qué preguntas haya. Digamos que en la cajita de preguntas tenemos un comentario. No, perdón, es que mi computador tiene 5 minutos adelantado. No sé sí, todavía tenemos 5 minutos más. Listo, bueno, entonces voy a avanzar. Listo. Mitos. Después de un año, el dolor desaparece. Mentiras.
¿sí? No lo llores que no lo dejas descansar. Mentiras, ¿sí? Bote todo. Y hay dos extremos. O la persona que bota todo, o la persona que su casa la vuelve un museo, o el cuarto se vuelve un museo, y es eh, su ser querido falleció hace 10 años, y eso parece un museo. No me toquen, no me hagan, esto no me lo mueven, esto no. Los dos extremos son malos, ¿sí? Yo siempre los invito a que tengan una caja de recuerdos, ¿sí? Miren que atendía a un niño y el niño me decía, el papá tenía mucho dinero y falleció, y el niño me decía, yo solo quiero la gorra de mi papá, y no se la daban. La abuela no se la daba porque ya la había metido por allá, y el niño solo quería tener esa gorra. Y yo le pregunté, ¿cuál fue la mejor experiencia con tu papá? Y él me decía, una vez que fuimos a una quebrada, y él me empezó a mojar de repente, y nos empezamos a mojar. Yo pensé que él me iba a decir que cuando estuvo en Disney, que cuando estuvo en viajes en avión, o sea, o centros comerciales. No, era algo tan simple, tan hermoso. Entonces, eh, decir que el dolor desaparece, no. Los hombres no lloran, las mujeres lloran más. Entonces uno de hombre no puede llorar. Ahora, hay muchas personas que de verdad sí no pueden llorar. Y, y hay varias formas de gestionar para sacar ese taco, ese nudo que queda, porque, mira, afortunados los que podemos llorar, ¿sí? Porque el llanto enjuaga el alma. Ustedes han visto que cuando uno llora, pues madre, harto, 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 después llega un momento en el que para el llanto y duermes como un bebé y sientes que, que descansaste, sientes que... Entonces, llora cuando tengas que llorar, ¿sí? Pero también sonríe en los tiempos que puedas sonreír. Esos momentos en el duelo, y más iniciando, que es tan fuerte, disfruta esos momentos en el que te saquen una sonrisa, disfruta esos momentos en el que llega una buena compañía, ¿sí? No hay que ser extremos, todos los extremos son malos. Si no lloras es porque no te importa, o si lloras mucho es porque tienes sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, malo por sí sí o malo por sí no, ¿sí? Es mejor uno no, a veces es mejor lo que no se dice. Y uno siempre dice, no sé qué decir, no sé qué hacer en esos momentos. Acá te voy a dar unos tips. Siempre di, estoy aquí para ti. ¿Cómo te sientes hoy? Si quieres llorar, llora lo necesario. Te acompaño en tu dolor. No te entiendo, ¿sí? Porque muchas veces inconsciente la persona dice, ¿usted qué me va a entender si usted sí tiene hermanos? ¿Usted qué me va a entender si usted no está pasando por esto? Te acompaño, ¿sí? Lo que necesito, lo que sientas es válido. Recuerda a tu ser querido cuando quieras. ¿Y en qué te puedo servir? Una persona que está viviendo ese duelo fuerte en la sala de velación, no tiene cabeza para muchas cosas, pero si tú le puedes ayudar, yo me encargo de la cena de tus familiares, yo me encargo de la acomodación de tu familia, yo me encargo, o sea, ¿qué necesitas? Yo te pongo carro, yo te llevo a tu primo, yo te llevo a este familiar, ¿sí? Eso sí es estar ahí. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, John. Entonces, en la cajita de comentarios tenemos un par de preguntas. La primera es, si la persona siempre actúa normal, ¿cómo se puede detectar?
en el tema del, del suicidio, me dice, ¿sí? Sí, sí, ¿cómo se podría prevenir? Siempre hay unos signos, ¿sí? Entonces la persona cambia los hábitos. La persona empieza a desprenderse qué cosas para él. La persona empieza a desprenderse de cosas que son muy significativas para él, ¿sí? Cosas materiales, estoy hablando. Empieza a tener cambios de comportamiento en su higiene personal, ¿sí? Se empieza a aislar, empieza a volverse introvertido, ¿sí? Entonces, esos cambios de conductas son alarmas que debemos tener presentes. Nadie llega al suicidio de hoy para mañana. Hay primero la ideación, ¿sí? Empieza a hablar, ¿qué pasaría si yo no estoy? ¿Sí? ¿A usted le dolería que yo no estuviera? Empieza como con esas frases, por eso yo siempre digo que nosotros tenemos que tener una muy buena calidad de escucha cuando alguien te quiere hablar, ¿sí? A veces nosotros del afán y el trajín del día a día no somos capaces de dedicar, así sean 2 minutos de calidad, y pasamos todas estas cositas como por alto, pero siempre hay signos. No sé qué otra pregunta. Ok, sí, ¿cómo se puede tener una consulta personalizada? Bueno, no sé si se está proyectando en mis redes sociales. Sí. A ese número nosotros podemos brindar asesoría virtual o presencial, como quieran. Nosotros estamos ubicados en Ubaté, Cundinamarca, pero lo podemos hacer en Bogotá o donde esté la persona. Pero pues es mucho más fácil virtualmente. Pero hay personas que nos piden sí hacerlo personal. Hay otra pregunta en la cajita de comentarios y es, ¿cómo saber si uno tiene depresión? ¿Qué síntomas podemos destacar para autodiagnosticarnos y decir tenemos depresión? Bueno, la depresión, la verdad, lo que pasa es que en esta sociedad ahora todo el mundo dice, estoy deprimido, tengo la depre, ¿sí? Y todo lo llevamos a la depresión, ¿sí? Pero la depresión se identifica cuando no conocemos el origen. No todo, no todo trauma, no toda pérdida tiene un trauma, pero sí toda pérdida tiene un trauma, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona que verdaderamente sufre depresión es porque tiene duelos que no ha resuelto, ¿sí? Y vienen muchas cosas del niño interior, de cosas que vio de niño, abusos, bueno, todo ese contexto pues, que es difícil de hablar acá, pero son duelos no resueltos. La depresión muchas veces, por no decir que en su mayoría, son duelos no resueltos. Hay otra pregunta, que si es posible que nos puedas dejar las diapositivas para poder volver a verlas, Claro, revisarlas. claro que sí. Yo con la persona que me contactó, Mónica, se las permito. Vale, entonces ya miramos cómo las ponemos disponibles para que podamos tenerlas todos los que estamos participando en el webinar. Hay otra pregunta de Natalia y dice, ¿cómo puedo ayudar a mis padres por la pérdida de mi hermano? Lo que pasa es que, como decía al comienzo, cada caso, cada pérdida es como una huella digital. Entonces, hablar acá sin conocer las circunstancias es muy difícil, ¿sí? Pero revive historias,
lo mejor que puedes hacer con ellos es revivir esas historias que vivieron como hermanos, esos buenos momentos. Ojalá ir a lugares, digamos, les gustaba comer pizza, pero no volvimos a comer esa pizza o no volvimos allá porque eso nos trae, no, ya no lo vamos a mirar desde ese sufrimiento, sino vamos a resignificar la pérdida. Entonces, qué rico ir a comernos esa pizza en honor a mi hermano, ¿sí? Acuérdense cuando él se sentó acá y se equivocó de mesero, o como resaltar esas cosas buenas que vivieron con ese ser querido en esos sitios. Es como algo muy general que puedo decir, porque pues sería imprudente de mi parte hablar sin conocer muchas circunstancias. Sí, como dices, cada caso tiene su huella. Aquí hay otro comentario que dice, no vimos las señales, pero su comportamiento nunca cambió. Hay otra pregunta y dice, ¿cuál es el título del libro que nos recomiendas de Jorge Calle? Junto con las diapositivas les voy a enviar el link. Ok, listo. Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas. John, queremos agradecerte. Definitivamente el duelo, la soledad y la memoria son parte de nuestra historia humana. No se supera con prisa ni con silencio. Hay que estar acompañados y siempre hablarlo, tener compasión por uno mismo. Entonces, esperamos que todo lo conversado les haya dado luz y herramientas, más que todo, para poder continuar con su proceso desde su lugar seguro y pues que puedan superar todo este duelo que no es fácil. Agradecemos, John, nuestro invitado, por guiarnos con esta claridad, por todo el espacio y el tiempo que nos diste, al comité social por haber hecho este acompañamiento, este acercamiento con el profesional y obviamente a la Corporación Social La Prosperidad por darnos este espacio y poder ayudar a todas las personas que están conectadas aquí en este webinar, que pues realmente sí es muy importante en esas fechas tan especiales, ¿no? Los invitamos a seguir construyendo comunidad, acompañándonos, siguiéndonos en nuestras redes. Los invitamos a estar pendientes de todas nuestras redes sociales y recuerden que no están solos. Recuerden que todos los comités de la corporación siempre van a estar para apoyarlos, como lo decía en algún momento Mónica. Hay muchos comités en la corporación y en todos somos súper bienvenidos. Son momentos de esparcimiento realmente en los que uno se apoya bastante. Recuerden que no están solos, hay muchos comités, entonces bienvenidos si se quieren unir. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias, John, por tu tiempo, por tu espacio, Comité Social, Corporación La Prosperidad. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, John. John, muchísimas gracias y a todos por habernos acompañado. Carolina, muchísimas gracias por la presentación. Profe Moni, muchísimas gracias. Y bueno, John, quedamos pendientes para una nueva sesión el próximo año. Ojalá lo podamos lograr y contar con tu experiencia. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes. Ok, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.